Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el episodio número 212 del podcast. Gracias por estar con nosotros después de tanto tiempo. Cada uno de estos episodios espero que estén siendo de bendición para tu vida. El día de hoy vamos a continuar leyendo Isaías, este libro que nos tiene encantados, nos tiene fascinados. Y cada día más aprendemos más del Señor, de su plan, de lo que Él quiso hacer y de lo que Él está haciendo y de lo que Él va a hacer. Así que gracias a cada uno de los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y de YouTube. Si también nos escuchas de cualquier otra plataforma que esté por ahí, pues gracias. No sé cómo llegaste o cómo llegó este podcast a esa plataforma, pero todo es bueno. Gracias por todo su apoyo. Déjanos tu like, déjanos tu comentario, síguenos, déjanos ahí saber lo que Dios está hablando a tu vida y cómo está siendo de bendición. Y también ayúdanos a compartir para que lleguen más personas. Vamos a comenzar con el capítulo 16 de este podcast, de este episodio del capítulo 16 del libro de Isaías, que dice así: Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Selá del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullarán Moab, todo él aullará. Gemirás en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirat Harset, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Simba, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Geser y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Geser por la viña de Sibam. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón, Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitad el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pasará vino a los lagares. El pisador ha hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Araset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Capítulo 17. Profecía sobre Damasco. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. La ciudad de Aroer está desamparada, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en los rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en las ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación,
porque te olvidaste del Dios de salvación y no te acordaste de la roca del refugio, de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que los plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendor del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios les reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Capítulo 18. Profecía sobre Etiopía. Ay de la tierra que hace sombras en las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a las naciones de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera de los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramitas. Y serán dejados todas para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellas tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias en la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Los 3 capítulos de hoy son 3 capítulos en donde se nos hablan profecías en contra de diversas naciones de aquella época, y son interesantes porque se ve el juicio que Dios va a tener sobre cada una de ellas. Como lo vimos, habrá profecías sobre Moab, profecías sobre el mismo Israel, sobre Damasco, y creo que es muy interesante lo que nos está enseñando aquí el profeta. Y es muy interesante que no solo él es quien habla acerca de estas profecías, sino que también lo podremos encontrar en Jeremías y en algunos otros profetas. Es interesante lo que está hablando durante cada una de estas profecías. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es la profecía sobre Damasco. Porque a fin de cuentas, en todas vemos que es algo que puede ser algo temporal, o sea, que cada profecía tiene que ver con un sentido temporal, que tiene un tiempo y un espacio definido en el cual se van a cumplir. Pero también hay cosas en las cuales nos lleva a pensar mucho en el futuro. Y quiero que veamos este versículo, el capítulo 7 el versículo 7 del capítulo 17. Dice: en aquel día buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel, y no se fijará en los altares, que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de acera, ni a los altares de incienso, que son dedos de fabricación. Estos 2 versículos del capítulo 17 me hacen pensar mucho en el porvenir. Y es que en el porvenir el pueblo de Israel juntos con el pueblo de las naciones volverán a fijar los ojos en Dios, volverán a fijar los ojos en el Santo de Israel. Y sabes, es interesante porque hoy en día estamos viendo que Israel está sufriendo diferentes ataques y a la vez Israel está atacando. Ahora, esto no es un pro Israel o un pro cualquier otro, al contrario, no estamos a favor de la guerra. Si entendemos, creo yo que tú también lo entiendes, que si un pueblo recibe ataque de otro pueblo, se tiene que defender, no se puede quedar de brazos cruzados. Ahora, eso no significa que lo aprobemos. Entonces, estos ataques, todo esto que está sucediendo,
va a conllevar a una sola cosa, y es a que se busque la paz, la paz. Y como Jesús nos lo dijo, cuando escuchen que paz viene y que la paz está por aquí y todo eso, que cuando empecemos a escuchar rumores donde ya se habla de una paz, que ahí es cuando debemos de huir, porque esa paz no es real, esa no es la paz que proviene de parte de Dios, sino que es una paz falsa, que provocará el levantamiento del anticristo. Y es interesante, a mí me llama mucho la atención este versículo, porque este versículo es un reflejo de lo que va a suceder al final de los tiempos, junto con el capítulo 18. ¿Por qué? Porque aunque se refiere a Etiopía, aunque se refieren a diferentes lugares, aunque se refiere al pueblo de Cus, todo esto, hay algo que a mí me llama la atención y que creo que, aunque son temporales, también tienen que ver con un sentido profético. En el sentido profético, ya no solo para su época, sino profético para nuestra época. Y quiero leerte aquí, por cierto, lo que te leí hace un rato fue en otra traducción, es la traducción de... Uy, aquí la perdí, nueva versión internacional. Y quiero leerte aquí el capítulo 18 con esta traducción, unas pequeñas partes. Dice, bueno, te voy a leer unas pequeñas partes del capítulo 18, empezando desde el 1. Hay de las tierras de zumbantes langostas, más allá de los ríos de Cus que por las aguas del río Nilo. Envía emisarios en barcas de papario. Vaya veloces mensajeros a una nación de gente alta y lampiña, a un pueblo temido por doquier, a una nación agresiva y dominante cuya tierra está surcada por ríos. Cuando sobre las montañas se alce el estandarte y suene la trompeta, fíjense habitantes del mundo, escuchen pobladores de la tierra. Así me dijo el Señor, desde mi morada miraré impasible, como los candentes rayos del sol, como las nubes del rocío en el calor de la vendimia, porque antes de la vendimia, cuando la flor se cae y madura la uva, se podarán los retoños y se arrancará de raíz los sarmientos. Todos ellos quedarán abandonados a los buitres de las montañas y a los animales salvajes durante el verano. Serán el alimento de aves de rapiña durante el invierno de todos los animales salvajes. En aquel tiempo, en ese pueblo de alta estatura y de lampiña piel, ese pueblo temido en todas partes, esa nación agresiva y dominante cuya tierra está surcada por ríos, le llevará ofrendas al Señor Todopoderoso. Se las llevarán al monte de Sión, el lugar donde habita el nombre del Señor Todopoderoso. Es interesante porque habrá un momento, dice aquí, en donde las naciones se levantarán, donde las naciones tocarán trompeta, en donde las naciones tendrán una señal, un estandarte, y la señal será llamada destrucción. Es interesante lo que nos está hablando aquí, porque se va a levantar un estandarte, se va a preparar una señal, y esa señal será un estandarte, y la señal será llamada destrucción. Y vemos algo muy interesante, y es que Dios no se preocupa por Dios no se preocupa por las naciones que se levantan contra él. O sea, Dios no ve, un ejemplo, Estados Unidos. Dios no ve a Estados Unidos que se levante contra Dios y dice, ay no, me van a acabar. No, Dios no se preocupa ni tiene miedo de las naciones porque Él está sobre todos y Él puede contra todos. Él es todopoderoso. Al contrario, las naciones se deberían de preocupar por hacer lo que Dios demanda. Dios no se preocupa por las naciones, pero habrá un momento en donde se levantará esa señal, ese estandarte. Pero para Dios no será un problema. Dios no se preocupa del bramido de las naciones, sino que permanece impasible hasta el momento de la vendimia. Él es una fuerza irresistible como los rayos del sol o como el rocío. O sea, a Dios nadie podrá levantarse contra él. Y después de esto, las naciones que Israel temió, o sobre las cuales puso su confianza, vendrán a servir a Dios. Todos un día vendrán a servir a Dios. Y sabes, como te comento, este puede tener un trasfondo tanto temporal
para esa época, pero también para nuestra época. Y quiero cerrar este episodio meditando en lo siguiente, porque tal vez suene muy etéreo, tal vez suene muy arriba, muy difícil de comprender. Y te entiendo, a mí también me cuesta comprender mucho de esto, pero para esto necesitamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de sabiduría y de revelación que nos lleve a ver y profundizar más, y que Cristo hable y traiga esto a nuestras vidas. Y Él marque el camino, Él marque la ruta por la cual debemos de seguir. Pero también tenemos que pedirle al Señor, como lo mencionamos en el capítulo pasado, en ser intercesor, en ser intercesores por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer. Solo necesitamos voltear a ver a lo que está pasando en el mundo para entender que las señales se están cumpliendo, para entender que un día Dios va a regresar, pero antes de que regrese, el mundo va a sufrir uno de los cambios más grandes que hayamos visto, y nosotros como cristianos también lo vamos a sufrir. Pero mientras esté abundando el pecado, va a sobreabundar la gracia. Entonces no quiero que te vayas con una sensación de, ay, tengo miedo. No, sino de que te sientas animado porque el Señor estará con nosotros, porque el Señor hará resplandecer su luz, porque el Señor levantará a la iglesia como un estandarte de justicia y de verdad, porque el Señor durante este tiempo va a limpiarnos, porque el Señor durante este tiempo nos va a estar preparando mucho más para poder presentarnos ante Él como una iglesia gloriosa. Así que rodéate de personas que te animen a seguir siendo parte de la iglesia. Rodéate de personas que intercedan por ti, por las naciones, por tu ciudad, por donde estés, y sigamos clamando e intercediendo por lo que Dios va a hacer a través de las naciones. Y porque también entendamos esto que, no sé si te acuerdas que lo mencionamos en el capítulo pasado, que había un pueblo que no entendía, no sabía, que creía que Dios no los estaba utilizando, que ellos decían, pues yo estoy haciendo esto y estoy ejerciendo este juicio, pero realmente son un peón de Dios más en el ajedrez. Muchas de las cosas que están pasando y que van a pasar es Dios moviendo las piezas. Si Dios permite que el anticristo se llegue a manifestar, es porque Dios va a exponer al anticristo. Si Dios permite que todo esto suceda, es porque Dios tiene el control y Dios tiene el poder y va a hacer lo necesario y lo suficiente para poder acabar con todos ellos. Así que descansa en el Señor, no tengas miedo, pero intercedamos juntos, velemos para que el Señor no nos encuentre dormidos, velemos para que el Señor encuentre fe en la tierra. Gracias por estar con nosotros en este episodio, espero que esté siendo de bendición. Ánimo, sigamos orando, sigamos intercediendo. Dios te ama, yo también, sigamos ardiendo por Jesús.